Entonces, nos quedamos aquí viendo la parte que tiene que ver con ACV. Bien. Mm, Tener esta competencia le va a ayudar a ustedes mucho, no solamente al momento de ustedes sacar preguntas buenas en el examen, sino que van a adquirir la competencia de cuando ustedes vean un estudio de imagen, principalmente tomográfico, tener una idea de lo que tengan ahí. Con que ustedes tengan una idea es suficiente. Bien, se lo digo en contexto general. ¿A qué me refiero con eso? Tener una idea no es recordar el patrón de la patología, no necesariamente, sino hacer una integración de las cosas que hemos visto hasta ahora. Ya hemos visto más o menos las funciones de los lóbulos cerebrales, ¿verdad? Vimos que aquí, que todo es motor, que todo es sensitivo, que también las estructuras profundas, que regulan el movimiento. Bueno, todas esas estructuras, a grosso modo, para el scope de este examen, con uno sabe más o menos a grosso modo es suficiente. Como le dije, aquí no van a fundir y que por la cuchumil zona de que si yo de que tienen todos los números. No, aquí eso, ese no es el enfoque. El enfoque que usted pueda ver un estudio de imagen, relacionar eso con una área funcional, relacionar eso entonces con una función alterada y entonces cómo tú llegas a ese razonamiento atendiendo a lo que el paciente también te está diciendo, ¿verdad? Y a lo que tú estás viendo en la imagen, o sea, integrar todo eso. Y aquí hay que hacer un recuento primero de la fisiología del lugar afectado, de recuento de anatomía, principalmente ubicándonos por lo menos en qué lóbulo o en qué área del cerebro estamos. Y tercero, del punto de vista de la vasculatura, que ya la vimos anteriormente, como vimos el polígono de Willy allá arriba y también cuando vimos las ramas de la circulación anterior, que ustedes se fijaron que son ramas de la carótida interna, que luego da la cerebral media, la comunicante anterior y posterior, cerebral anterior, posterior, todo eso. Eso lo vimos y nos podemos devolver para ver lo que está allá arriba. Bien, no hay problema. Entonces, el objetivo de esto es que ¿van a preguntar algo? ¿Y van a decir algo? Bueno, ¿ustedes me están escuchando? Sí. Ok, cool. Bien, entonces nos quedamos aquí viendo que los cambios histológicos son lo mismo que el infarto. Si usted se aprendió el infarto, se sabe esto. Bien, porque son los mismos cambios celulares, lo único que las células cambian de nombre. ¿Cómo sabe cómo se llama esa célula aquí? Pero fíjense que el tiempo es así. Y ese principio de la inflamación no solamente aplica inflamación, después que vienen los macrófagos, todo eso se aplica a todos los tejidos. Sepan eso porque esto lo vamos a ver en todas las patologías inflamatorias para saber si son crónicas, también cómo reaccionan los tejidos, por ejemplo, por qué retiramos los puntos a la semana. ¿Tú entiendes? Todo eso tiene su explicación en conocer la cronología de cómo los tejidos se reparan. Bien, y cómo los tejidos se comportan luego de sufrir un daño. Entonces, del punto de vista de ACV, ¿qué nosotros tenemos que saber? Lo primero es que la mayoría son trombóticos hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, mi tesis para graduarme en la universidad fue de ACV. Así que estadísticamente la población dominicana, por ejemplo, se parece mucho a la población de Estados Unidos en cuanto a el porcentaje y el tipo de paciente que le ocurren estos eventos. ¿Y qué tipo de paciente es este característico al que le da un ACV? Ustedes se lo imaginan, un paciente mayor de 60 años que posiblemente tuvo hábitos tóxicos y mientras más tenga, más posibilidades tiene de ganar. Si fumó, tiene. Si tiene hipertensión, tiene. O sea, se van sumando. Bien, aparte de eso, si ese tipo de paciente también le sumamos otras patologías que son protrombóticas. Bien, ¿cuáles son las patologías que son las que forman trombos? Entonces vamos a entender primero qué es lo que es un trombo. Un trombo, cuando ocurre un daño a nivel del endotelio vascular, ya sea ese daño porque hubo una vasculitis, ya sea ese daño porque hay una infección o ya sea ese daño porque hay un depósito de una placa de ateroma que ustedes saben que después eso desencadena una respuesta inflamatoria. Cualquier de esas etiologías, pero que ese daño tisular que ocurrió ahí, más adelante, como estemos viendo hemato, vamos a ver cómo es que se activan las plaquetas. Ustedes van a ver que hay un factor que se llama von Willebrand, que está en el endotelio vascular, que cuando eso se rompe, interactúa, se rompe, sale de adentro de ese endotelio, de esas células, interactúa con unos receptores que tiene la plaqueta específicos para el factor von Willebrand y se activan. Y una vez que las plaquetas se activan,
por medio de otro receptor activan otras plaquetas y las plaquetas entonces activan la coagulación, pero todo parte de un daño tisular. Bien, los daños tisulares de manera normal ocurren. Bien, ese depósito de lípido y eso siempre ocurre. El problema es cuando ocurre de manera que no se puede controlar. Y ahí que entramos a la parte de la patología. ¿Por qué le explico eso? Porque ustedes van a ver que las placas arterioscleróticas son fisiológicamente normales. Ahora, cuando están obstruyendo más de un 80% de la luz de ese vaso sanguíneo, bueno, ahí se convierte en patológicas. Bien, sepa que eso es un hallazgo normal y que aunque se asocia con patología, pero cuando está de más, igual que la mayoría de las otras variables que medimos, azúcar, cual presión, whatever, muchas cosas, que es normal que tú lo tengas, pero hasta un punto. ¿Por qué vamos a entender esto? Bueno, porque este tipo de evento le puede ocurrir a un paciente totalmente normal, sin ninguna patología, sin ningún factor de riesgo, simplemente la edad, bien, y quizás el estilo de vida. Entonces es importante esto porque entonces eso me va a abarcar a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas está sana hasta cierto punto. Por eso es que cuando piensen en un ACV, piensen en este. Bien, ahora si la persona no está sana y aparte de eso tiene otros riesgos, aquí esta persona va a tener más riesgo de un tipo de ACV isquémico, que no va a llegar sangre al cerebro, porque dentro del cerebro, ¿verdad? Pueden ocurrir placas arterioscleróticas y obstruir igual en la arteria cerebral media, que es una arteria un poco grande, la escarótida, el lugar donde hay una placa de ateroma importante, en la aorta, principalmente el abdominal, aquí en la circulación posterior de las extremidades, ahí. Entonces, el punto es que pacientes, entonces, ahora que tengan un factor de riesgo agregado, como patologías que son protrombóticas, o sea, que la gente cree más trombo, y si tú creas más trombo, hay más trombos, eso es lógico, y un trombo de eso se puede despegar, y ese trombo viajando en la sangre es que se llama émbolo. Entonces, esos émbolos pueden ser de diferentes lugares y pueden afectar circulación distal, ¿verdad? Pero pueden afectar cualquier circulación dependiendo del tamaño del émbolo. ¿Por qué? Porque si un émbolo grande va a afectar vaso sanguíneo grande y por tanto la área anatómica que va a sufrir el daño va a ser muchísimo mayor a un émbolo pequeño que va a afectar circulación distal. Bien, o sea, ramita más pequeña, entonces va a ser más pequeña el área afectada. Entonces, ¿qué persona tiene riesgo trombótico? Fibrilación atrial. ¿Por qué? La gente que hace fibrilación atrial no tiene un flujo laminar de sangre, sino que dentro de la aurícula, por esos movimientos descoordinados y también latiendo cuando la válvula se supone que debería estar cerrada, todo eso contenido a la sangre, incluyendo las plaquetas, se van a romper y las plaquetas cuando se rompen, los factores que están dentro de ellas activan a las otras plaquetas. Entonces ahí se forma de nuevo la activación plaquetaria, formación de la cascada de coagulación y luego se va a formar un trombo ahí, pero ese trombo se va a mover de ahí porque el corazón eventualmente va a mover esa sangre. Entonces esa persona tiene un riesgo mayor. Si tú tienes estenosis de la arteria carótida, ¿por qué estenosis de la arteria carótida? Bueno, la arteria carótida, ustedes saben que son las que llevan la sangre al cerebro. Entonces, como le dije, de manera fisiológica hay una capa importante de ateroma, que si un pedacito de eso se va a ir directamente al cerebro. Que es diferente, por ejemplo, si un pedacito, por ejemplo, de otra arteria, de otra placa de ateroma, se va. En la del aorta abdominal, tú puedes tener compromiso desde el punto de vista intestinal, que te puede dar con, por ejemplo, si hay una placa de ateroma muy grande, cuando la gente come mucho, le da un dolor isquémico, es un dolor muy fuerte. Esa parte la vamos a ver cuando estemos viendo la parte gastrointestinal, pero es lo mismo. Bien, donde tú tienes placa de ateroma, eventualmente, si tú tienes los factores de riesgo, se va a comenzar a tapar y tú vas a comenzar a tener problemas, como le dije, como un 80% de la gente. Pero en este caso, la arteria carótida, si se rompe algo de ahí de para arriba, que va bien, entonces por eso es un factor de riesgo importante. También la gente que tiene trombosis de vena profunda. Este es importante porque de todas estas patologías, fibrilación atrial, estenosis de la carótida,
La insuficiencia venosa es una patología muy común, principalmente en mujeres de 60 años. Bien, o sea, tiene insuficiencia venosa. Eso es algo como que es muy común. Eso como que el hombre a los 60 años tiene hiperplasia prostática benigna. Más de la mitad de los hombres lo tienen. Eso es algo normal, vamos a llamarle así. Entonces, pero tiene que ser un paciente que tenga el foramen oval, recuerden, el émbolo paradójico, ¿se acuerdan? Que lo hablamos en la otra clase. Y pacientes que tengan endocarditis por una infección, por los mismos émbolos también que se pueden formar por esas vegetaciones bacterianas. Bien, eso se llama un émbolo séptico, por ejemplo. Pero también las patologías inflamatorias sistémicas, como el lupus, puede dar un tipo de émbolo que parece un émbolo séptico, pero es estéril. Y ese tipo de émbolo se llama émbolo marántico, bien, o de enfermedad inflamatoria, que parece como si fuera una vegetación cuando se le hace una biopsia o cuando la gente se muere, whatever, vemos el corazón. Ah, pero parece que tiene una infección aquí cuando vemos, no una infección, es una respuesta inflamatoria. Daril, pero ¿y qué es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo una inflamación y una respuesta inflamatoria se pueden ver igual? Bueno, recuerden que aunque las bacterias pueden causar un daño al tejido, ¿verdad? El daño más grande se lo ocasiona nuestro sistema inmune al organismo. Bien, muchas veces esa destrucción celular que ocurre después de un evento, por ejemplo, en un infarto, el infarto, ese tejido se quedaría ahí, se moriría, ¿verdad? Y ya ahí se quedaría en necrosis y no hay remodelación, no hay sustitución, ¿verdad? Pero nuestro sistema inmune viene y cambia eso. Es importante que usted entienda eso para que razonen de por qué se ven igual la vegetación y por qué en un principio la gente, pero mira, aparece esta. También a ese tipo de endocarditis, que parece una endocarditis infecciosa, pero en realidad es una patología inflamatoria sistémica. Se le llama Lehmann-Sachs endocarditis Lehmann-Sachs. Pero ustedes le pueden llamar endocarditis, ¿verdad? Inflamatoria, por una enfermedad inflamatoria sistémica. Que ahí ya el diferencial es todita. Uno menciona el lupus porque es una enfermedad un poco más común, más famosita y cosas, pero en la vida real eso incluiría todas las enfermedades inflamatorias. Bien. Ahí también debemos agregar otro, ahí que se llama el émbolo. Hay otro tipo de émbolo que no es común que ocurra en este tipo de pacientes. Lo vamos a ver más en los pacientes del punto de vista de embolismo pulmonar, pero los pacientes que cambian de estado de compresión rápidamente o estado de gravedad rápidamente. ¿Quiénes gente son esas? Los pacientes que, por ejemplo, hacen diving, que se sumergen en el mar para ver qué tan hondo llegan. Bueno, ese tipo de personas es más común que ese tipo de émbolo gaseoso, ¿verdad? Sea pulmonar, pero si el paciente tiene un foramen oval patente, ¿verdad? El émbolo va a pasar por el otro lado. Y recuerden que no es necesariamente que entra un gas ahí adentro, ¿no? Que se crea, sino que por los cambios de presión, el nitrógeno que está en nuestra sangre pasa, entonces, estado gaseoso y se convierte en un gas, que normalmente está disuelto en el plasma. Y ese gas, entonces, crea un émbolo y recuerden que del aire que nosotros respiramos, el mayor componente es el nitrógeno. El oxígeno es solamente como un 21%, pues todo lo otro casi es nitrógeno. O sea que si entienden esa partecita, entonces lo agregan ahí y lo toman como tú sabes, si te ponen ese escenario que es muy característico. O sea, para preguntarte eso tiene que ser alguien que esté bregando con o sumergiéndose o entrándose en un lugar que esté cambiando de gravedad o de esas cosas. Pero está el otro tipo. La cabina de un avión cabería eso. ¿Cómo? La cabina de un avión. Tú sabes que se cambian las presiones y si un Sí, momento, por ejemplo, de una descompresión de un avión, que pasa en la cabina. es poco probable. Bien, por el tipo de cambio de presión. Porque aquí tú estás pasando de un estado de poco presión, ¿verdad? A uno que tú vas a tener menos presión atmosférica, porque arriba, mientras tú estás más arriba del cielo, tú tienes menos presión. Imagínate que la atmósfera es algo que se mide del cielo hasta el fondo del mar. Bien, mientras más alto tú estés en el cielo, tú vas a tener menos presión atmosférica. Mientras más bajo tú vas a tener menos presión atmosférica. Pero el cambio en esos casos no sería como, no sé, ese escenario, no sé, ¿verdad? Porque no lo he investigado, pero creo que no, porque el cambio de presión es diferente. Creo que pasaría, no se convertiría en gas, pero no es un escenario que lo preguntan así, yo recordando.
Pero, O sea, ajá, o sea, que quería aportar en cuanto a esos dos temas. El primero, o sea, en el libro de Guyton explica muy bien esos dos temas, el del buceo y el de de las altas, o de sea, la, de los aires. de la Lo explica muy altura, bien. los submarinos. En el capítulo que se llama Exactamente. Sí. Fisiología de los espacios. Exactamente, lo explica muy bien. Son dos o tres paginitas que cualquiera puede, o sea, un ejemplo el del buceo, son como Sí, cuatro o cinco páginas realmente. pero hay que leer ese respiratorio primero para entender eso ahí atrás. Así que si ustedes quieren, consúmalo, claro. El principio ya ustedes lo entendieron. Aquí es un capitulito chulo para la gente que le interesa como fisiología de los espacios. Yo cuando yo lo leí, yo creía que iba a hablar del espacio, ¿tú entiendes? Y después cuando yo di que, ven acá, buceo, submarino, aviones y el espacio, ¿dónde está? Pero deberá haber un capítulo sobre eso. Entonces está el otro que es el hipóxico. Bien, el hipóxico, ya es, ustedes se imaginan, hipoperfusión por hipoxemia. Ahí son las watershed áreas que se van a afectar, eso lo sabemos, pero este es un principio importante porque esto no solamente se va a aplicar a áreas vasculares limitadas a la parte neurológica, sino al sistema completo entero. Siempre que vayamos viendo los sistemas, vamos a ir viendo la irrigación y vamos identificando las watershed áreas de esos lugares. Lugar importante, gastrointestinal, lo vamos a ver. Bien, así que ese es el otro, así que importante, que se infarta cuando hay hipoxemia. Recuerden que la hipoxemia puede ser, o sea, la hipoperfusión o la hipoxia, puede ser porque haya poca sangre o porque haya poco oxígeno. ¿Eh? Entonces, esa parte es importante. Como le mencioné en la clase pasada, este infarto, como le dije, en cuanto a cómo va a encontrar la célula y esas cosas, y en cuanto al tratamiento, nosotros vamos a ver aquí el TPA, vamos, después cuando estemos viendo hémato, pero el activador del plaminógeno tisular, ¿verdad? Recombinante, sintético. El plaminógeno es una vaina que degrada la fibrina. La fibrina es el producto final de la coagulación. Es un anticoagulante. Bien, sencillo. Después, cuando estemos allá, vamos a ir viendo las vías, eso y con qué se relacionan, porque ahí hay muchas cosas, hay varias patologías. Entonces, allá le damos más detalle. Pero entiendan esto. Básicamente, si tú tienes un paciente con un trombótico o un embólico, que si es un hipóxico, que tú vas a poner a hacerle esto, ¿verdad? Tú no vas a poner, tú no tienes que ver nada con coagulación, así que el hipóxico no tiene que ver con eso. El hipóxico tiene que ver si no tiene sangre, porle. Y si no tiene oxígeno, porle. Ya. Es el tratamiento. Ahí está. Claro. Si tiene un sangrado activo, no le ponga sangre. Tapa el sangrado primero. Si es una diarrea, bueno, averigua por qué, hidrátalo. Si no tolera vía oral, bueno, canalízalo. Ponle dos vías grandes, full de todo. Bien, pero a esto que se refiere, esto de aquí, del tratamiento con el TPA. Dicen que hay que hacerlo en esta hora. Bien. Y que el paciente no tenga riesgo de hemorragia. Mm. Eso quiere decir que el paciente no puede tener cirugía reciente, no puede estar usando aspirina, no puede estar anticoagulado, o sea, no puede estar antiagregado. Vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra. O sea, un reguero de vaina. Pero en el ambiente ideal y en la situación ideal y que el paciente cumpla los criterios, se puede hacer. ¿Y qué me va a hacer el TPA? El TPA me va a reducir la cantidad de tejido que se puede morir por la hipoxia. Sí, bien, porque recuerden que la hipoxia va gradual, no va de que de flujo de una vez. Y recuerden que también hay circulación periférica. Entonces, no necesariamente el tejido se muere de una vez. Bien, principalmente si es algo que va al pasito, como la parte de la trombótica, que eso se lo va tapando chin a chin. Pero si es grande, ¿verdad? Suficientemente grande para poderse sacar, que tú con un instrumento médico puedas ir buscarlo, tú lo agarras. Si es muy pequeño, tú no lo vas a poder agarrar, lo que está por allá. Bien. Y ahí se puede hacer una trombectomía, que eso ustedes pueden buscar video por ahí. No sé, no el scope del examen, pero básicamente tú entras con un estudio de imagen, ves lo que es, y lo coges. Entonces, ¿cuáles patologías reducen el riesgo de que te dé un trombótico o un embólico? Oh, lo antiagregante y lo anticoagulante. Aquí tenemos lo, antiagregante, lo, anti, lo, antiagregante, lo, anti, 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 lo, an
aspirina y clopidogrel. Cada uno tiene un mecanismo de acción diferente, lo vamos a ver más adelante, pero inhiben los dos la misma vaina. Lo que pasa es que hay un grupo de gente que son alérgicas a la aspirina. Pero también hay escenarios que lo usamos los dos juntos. Por ejemplo, una gente porque le da un evento trombótico, se lo ponemos los dos, como por un año o dos, dependiendo del tipo de paciente. Controla la presión arterial, pero tiene sentido eso porque eso se relaciona al riesgo trombótico por la gente que tiene aumento de la placa de ateroma por tener hipertensión. Daril, ¿cómo la hipertensión causa placa de ateroma? ¿Quién de ustedes me dice? A ver si recuerdan esa partecita. Si no, déjame ver si yo recuerdo. Déjame hacer un poco de ciencia. Lo que pasa, creo yo, si no mal recuerdo, es que la hipertensión poco a poco va a ir dañando el endotelio. Exacto. Y básicamente es sabemos que es en el endotelio que se empiezan a producir esas placas. Entonces, el endotelio básicamente se hace como más vulnerable a la formación de placas, se pudiera decir a grosso modo. No, tú estás muy bien ubicado porque tú tienes que romper el endotelio para poder depositarte abajo. Bien, o sea, Exactamente. perfectamente. También considerar, por ejemplo, que los vasos sanguíneos se comportan diferente a donde estén. Y hay vasos sanguíneos que son más finos que otros. Y eso se debe principalmente al tipo de vaso sanguíneo y segundo, a las curvas que haga ese vaso sanguíneo. Cuando los vasos sanguíneos doblan, sacrifican gran parte de sus componentes anatómicos para poder doblar. Entonces, eso puede que el endotelio sea más fino, que la capa muscular sea más fina, eso aumenta el riesgo. Bien, no solamente de esto, sino también de otras complicaciones de la placa de ateroma y de la hipertensión, que son los aneurismas. Bien, y que los aneurismas también tienen que ver con el riesgo trombótico y embólico, porque tú estás teniendo un lugar fino, normal, recto, un vaso sanguíneo, para ponerte un ejemplo, y después tú tienes ese mismo vaso sanguíneo, un lado como que se sale y entra. Entonces, si la sangre se entra para ese hoyito, no va a seguir haciendo el flujo laminar, sino que se va a quedar moviéndose ahí de manera turbulenta, chocando la plaqueta, con los eritrocitos y creando trombos y émbolos. Por eso entonces, considerar también los aneurismas en cualquier lugar como también un factor de riesgo para esto. El azúcar, otro factor de riesgo para esto. Eso es lógico cuando ustedes comiencen a ver que el azúcar al final del día es una alteración vascular, porque la complicación de la diabetes es que afecta los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos. Bien, y los vasos sanguíneos de los nervios. Entonces, una afectación vascular. Los lípidos, tiene sentido también. Fumar, tiene sentido. Y tratar la condición que aumenta el riesgo. Fibrilación atrial, estenosis. La estenosis, esto se hace con una endartectomía. Básicamente entran, quitan eso y listo. También se pueden poner mallas, hay muchísima vaina. El punto es que todo ese tipo de tratamiento está orientado a disminuir el riesgo trombótico o así ya tiene trombos, evitarlo. Hay gente que tiene tanta insuficiencia venosa, que tiene deep vein trombosis, que lo que le hacen es que le ponen un filtro en la vena cava. O sea, no vamos a joder con esa doña. Vamos a ponerle un filtro ahí, lo que pase es que se quede ahí, que el hígado no sin falta. Ustedes saben por qué el hígado no sin falta, ¿verdad? La pregunta fue que si sabemos por qué el hígado no hace falta. Sí. Por su gran capacidad de regenerarse, ¿no? No, porque él puede infartarse y regenerarse. La vena porta, Ajá, ¿y qué más? Ah. espérate, él tiene doble circulación, ¿no es? Ya, con que tú sepas, con que tú, con que tú sepas que tiene doble circulación, ya. Bien. Y eso de entender lo que es un sistema porta, porque fíjense que eso es una vena, ¿verdad? Pero entra un órgano y sale como vena. Cuando los vasos sanguíneos entran a un órgano y salen de ese órgano, siguiendo el mismo sistema de vasos sanguíneos, ya sea venoso o arterial, se le llama sistema porta. Bien, hay varios sistemas porta, no solamente en el hígado, también hay uno en la hipófisis. Y si Y ustedes en el quieren, vesículo. le podemos llamar un sistema porta al glomérulo renal también, porque comenzamos en arteriola, glomérulo y después salimos en arteriola. Pero un concepto de vasculatura, que entiendan que pasa en otros órganos también.
Entonces, listo. Esto es un poquito lógico, pero es importante que sepan que cuando un paciente viene con un ACV, es uno de esos. Y si es uno de esos, este de arriba. Y si le seguimos agregando factores de riesgo, bueno, va a ser el de abajo. Eso es lo que tienen que entender. Eso te lo va a decir la historia del paciente. Hay otro concepto aquí, que es el TIA, el Transient Ischemic Attack. Ustedes van a ver eso, lo describen así mismo como TIA. Nosotros también lo podemos describir como un déficit neurológico, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos se resuelve en 15 minutos, pero algunos vainas dicen que dura menos de 24 horas. Yo le expliqué que esto básicamente tiene que ver con esa parte, con lo que tiene que ver con los mismos mecanismos que ocurrieron en el corazón, básicamente. Uno de estos es amaurosis fugaz. Y como le dije, todas estas patologías son avisos de que hay un déficit del flujo sanguíneo. Nos quedamos aquí hablando de todo edema, entonces vamos aquí. ¿Cómo nosotros vamos entonces a relacionar estas alteraciones que veamos en la tomografía? Bueno, con la anatomía y el razonamiento de qué área funciona. Y este cuadrito les sirve a ustedes para esto. Este es un cuadrito que ustedes lo van a repasar hasta que recuerden y luego integren y luego razonen. Bien, lo ideal es que fuéramos viendo imagen de esto. Vamos a describirlo primero, después vamos a ver imagen de cómo se ve, para que ustedes vean una tomografía y sean capaces de decir, mira, el infarto está aquí, este paciente BTNM, está el déficit neurológico. O mira, el déficit neurológico está, el infarto está en tal lugar. Porque una de las competencias que hay que desarrollar es aprender a hacer eso, porque muchas veces te van a dar el escenario clínico y te van a poner varias imágenes con defectos en la imagen que te va a preguntar cuál es la imagen del paciente. O muchas veces te van a poner, miren, estas imágenes, ¿cuál de estos hallazgo clínico tú esperarías encontrar en el examen físico? Tal vaina. Entonces, es importante relacionar estas dos cosas. Primero, vámonos por el vaso sanguíneo, como está ubicado aquí. Arteria cerebral anterior. ¿Cuál es el área de la arteria cerebral anterior? Nosotros tenemos este cuadrito aquí. Bien. Ahí vamos y vemos eso. Tendrá que estaba arriba de esto, ¿verdad? Aquí. Bien, todo eso. Bien, pero fíjense por adentro es la parte importante. Porque esto está moviendo el cerebro de un lado, esto está moviendo la parte de afuera, básicamente la parte lateral, pero en el centro, adentro, como ustedes están viendo, ahí, en eso ahí. Eso es lo que se lleva. Si cogemos el lóbulo frontal, sería como la mitad del lóbulo frontal, toda la parte de adelante, ¿verdad? Y hasta allá atrás, el parietal. Entonces, si sabemos cuál es la función de eso, de esas áreas, y eso también lo relacionamos con esta distribución que tenemos aquí en esto, esta imagen. Bien, fíjense como dice ahí miembro inferior, ¿se fijan? Como si lo acotamos, vamos de medial a lateral, como si una gente tuviera, o si ustedes quieren, de lateral a medial, dando la cabeza lateral, ahí más o menos en el medio las extremidades superiores y en el centro hay las extremidades inferiores. Relacionar eso con esto nos permite a nosotros entonces, con este cuadrito que básicamente es como un resumen de todo eso que vimos en imágenes y esquemas allá arriba, nos permite a nosotros entonces saber que la arteria cerebral anterior tiene parte motora y sensitiva, porque nosotros vimos que coge del frontal hasta el parietal, y nosotros vimos que desde el punto de vista de función, vimos que había una motora y una sensitiva y que estaba la circunvolución central, la grande esa, que estaba la motora ante eso. Por eso pasó hace rato, mírenlo aquí atrás, mírenlo aquí donde pasó. Sin embargo, se fijan que hay un poquito ahí de arteria cerebral anterior. Entonces, relaciona esa anatomía, nos permite a nosotros saber que si afecta esa área, ¿verdad? La gente va a tener un problema sensitivo y motor de las extremidades inferiores, que se va a caracterizar por parálisis, bien, o parestesia. Parálisis no puede mover la extremidad. Parestesia es la sensibilidad alterada. Bien,
por si lo ven con otro nombre, el sensory loss. ¿Qué es sensibilidad? Dolor, temperatura, tacto superficial, tacto profundo, presión, vibración, propiocepción, esas vainas. Bien, y lo otro es moverlo, y lo otro es sentirlo, las dos. ¿Dónde? En las extremidades inferiores y en la vejiga y los esfínteres. Incontinencia urinaria y esto aquí. Entonces, si usted ven una gente que le da un ACV, ahí le dio un ACV, no puede mover la pierna derecha. ¿Dónde le dio la ACV? ¿En cuál lóbulo? ¿Y en cuál? ¿Derecho o izquierdo? Lóbulo Lóbulo frontal derecho, y derecho frontal. No es derecho porque es contralateral, pero ahí lo dice. Pero tú dijiste izquierdo, tú no Yo dije dijiste izquierdo. izquierdo. Yo Sí, dije izquierdo. Porque me sí. equivoqué. Sí. Sí, lo que pasa es que yo dije el izquierdo y me miré la pierna derecha mía, mala mía. Ah, Pero que, ve, lo entendieron también que me corrigieron, así que lo entendieron, ¿verdad? Ven qué fácil es. O sea, si usted ve a una gente caminando, mire, se le dio un accidente al lado. Bien, más adelante vamos a aprender. Ya, tan fácil como eso. Bien. Pero ahorita vamos a aprender a diferenciar si eso fue un problema allá arriba en el cerebro o si fue de los nervios periféricos, atendiendo así así la extremidad quedó hipercontraída o flácida. Pero bueno, pero ya con eso ustedes saben, incontinencia urinaria, yo sé dónde fue la CB. Si a usted le dan una tomografía, ¿qué ustedes hacen viendo el occipital? ¿Entienden? ¿Qué hacen ustedes viendo tallo cefálico? Ahí no es la vaina. ¿Me entienden? Entonces, así de fácil se aplica a todo lo otro, pero fíjense que no es fácil. Lo que pasa es que hicimos una integración de allá arriba con esas vainas que ya vimos y ahora se hace más fácil, pero no es fácil en realidad. Lo que pasa es que ya hemos consumido el material suficiente para que esta vaina sea fácil. Esta es la razón de por qué nosotros no lo aprendimos al momento que nos lo enseñaron a la universidad. Porque primero, no íbamos a coger un examen tan importante, ¿verdad? Y segundo, no tenía como un enfoque, vamos a llamarle así, interdisciplinario de las materias de cosas de la carrera. Porque cuando uno está estudiando fisiología, está estudiando anatomía, tú no estás dando neuro. Tú diste esa materia hace 2 años y tú no te acuerdas nada. Pero aquí lo estamos dando todo al mismo tiempo, ¿verdad? Arteria cerebral media. Podemos hacer lo mismo, nos devolvemos, vemos la arteria cerebral media. Recuerden que esta es la más común, que esta es la que más se daña. Por eso, si una gente tiene un ACV y yo no sé dónde, alteración del estado de conciencia, un glaco, no sé qué mierda, yo no sé lo que tiene, y yo le hago un ataque, yo debo mirar, o una resonancia, whatever, yo debo mirar sobre la área principal de la arteria cerebral media. Bien, fíjense que la arteria cerebral media se lleva todo lo otro. Bien. La arteria cerebral posterior, bien, es más de ahí abajo, cerebelo, esas cosas, no nos interesa tanto. Ahora vamos a quedarnos con la cerebral media. Fíjense que lateral, todo el área, que está el área de Broca por aquí, bien, y está la de Wernicke por aquí, ¿se acuerdan? O sea, que eso más afecta sensitivo y motor, ¿por qué? Porque miren, esto es motor aquí. Recuerden, mira, su convolución esta, y esto aquí es sensitivo. Bien, pero me afecta esto, el parietal, y el parietal tenía que ver que como en el oído y esa vaina. Bueno, vamos a ver cuáles son los déficits motores. Y aquí que lo que me dice, tragar, la boca, ok, sí, mira, porque era como lateral y esto queda lateral. Yo estoy viendo aquí esto lateral porque este sería el temporal, ¿verdad? Ok, estoy ubicado. Nítido. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que dicen ellos aquí, qué es lo que hace el déficit de esa vaina. A ver si tiene sentido. Motor y sensitivo de la extremidad superior y la cara. Bien, entonces si una gente tiene un ACV que se le ve un lado de la cara, vamos a aprender ahorita también a diferenciar si la se ve en el cerebro, si una neuropatía periférica del facial, por ejemplo, va a poder diferenciar la cara. Bien, o si si el paciente tiene problema para hablar después de un ACV, ya ustedes saben dónde fue, nada más con que el paciente tenga problema para hablar después de darle un ACV. Ya, con eso ustedes saben. Hay que ver si el problema es que él no puede hablar, que es lo que casi siempre pasa, ¿verdad? Que por lo menos mi experiencia y por lo menos la pregunta es como que no puede decir las palabras.
A diferencia de que para yo verlo y que me lo pregunten y vaina así, fue yo buscando un video, de verdad, nunca me lo preguntaron, pero algo muy característico, una gente diciendo cosas sin sentido. Tú le preguntas una cosa y te responde otra, pero con palabras que existen, pero sin elocuencia. Bien. Entonces, tan sencillo, contralateral, sensitivo y motora, ya vimos por qué. Si tiene afasia en el lado dominante, casi siempre en el lado izquierdo. Bien. Y si tiene Hemi-Neglect síndrome, ¿se acuerdan? Era que miraba la mitad del mundo, nada más un reloj, escribía todos los números del 1 al 12 en el espacio hasta las 6. Nada más se maquillaba la mitad de la cara. Si en el otro, eso lo vimos ahorita. Bien. Cuando vimos los síndromes, eso de isquemia en la clase pasada. Entonces, ya con ustedes ve que el paciente tenga un problema para hablar, o para la percepción de izquierda a derecha, o un problema con esos síndromes que son súper característicos. Ustedes no se van a confundir con ese síndrome con ningún otro, porque ese es el único que hace esa vaina y ya ustedes saben que es lo que afecta. Afecta el lóbulo parietal, claro que sí, porque es algo sensitivo. La gente que tiene una percepción errónea de la visión, y la visión es un sentido, ok, sí, es de la parte que tiene que ver con, pero es la arteria cerebral media. O sea, yo sé que muchas veces uno hace como la asunción anatómica, que uno dice, ay, la arteria cerebral anterior es el lóbulo frontal, la arteria cerebral media, pues el lóbulo que está en el medio. No. Bien, ya ustedes vieron que una arteria puede irrigar varios lóbulos. Lo importante aquí es saber relacionar las estructuras anatómicas y el déficit neuronal. Ya nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? También nosotros podemos ver aquí déficits neurológicos desde el punto de vista de oftalmología, principalmente alteraciones visuales que se llaman cuadrantanopsia. Bien, nosotros vamos a ver, cuando estamos viendo los efectos visuales, vamos a ver la anopsia, que es cuando un ojo no ve, la hemianopsia, que es cuando ve la mitad del campo visual, pero no porque no lo percibe bien, sino porque ve negro, no ve ahí. No que ve negro, sino que tiene la visión de vaina alterada, porque la gente cuando deja de ver no necesariamente ve negro. Eso es, hay un espectro de cuando uno deja de ver hasta llegar a ver de que negro, o sea. Pero el punto es que vamos a ver también alteraciones ahí en el campo visual, que solamente van a ser un cuarto del campo visual. O sea, eso es súper característico. Ninguna otra patología te va a dar una alteración de un cuarto del campo visual. Ahí van a estar la cuadrantanopsia. O sea que fíjense todas las cosas muy, muy características que tiene ese paciente. O sea, ya viendo todo eso, es como, pero es lógico uno pensar en eso porque sabemos cuáles son las extremidades que afectan. Sabemos que tiene unos síndromes muy característicos que si se presentan es solamente eso, o sea, y esa es la más común. O sea, que esperen la que se la van a preguntar y le van a preguntar de esas cosas que están ahí. Y se lo van a preguntar con esos mismos escenarios. David, ¿tú estás hablando? Porque no se escucha o soy yo. No se oye, ¿no? Que le pidió un momento, ¿no fue? Sí, yo creo que dijo un Bueno, momento. pues yo veo que él está moviendo el cursor, por eso yo pregunto. Ah, bueno. Y ahora me escuchan. Ahora me escuchan. Sí, se escucha. Sí, se escucha ahora.
de todo, no sé. Parece que yo tengo silenciado como el antivirus cuando suena y vaina. Entonces, no sé, eso fue lo único que yo vi. Me silenció, me dijo, tu micrófono está silenciado. ¿Dónde me quedé? La lentícula estriada, ¿verdad? Y esta vaina. Espérate. Ok, listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ustedes me escucharon hablando de la lentícula estriada, de que está la cápsula interna, ¿verdad? Y que si está la cápsula interna, las otras estructuras que están ahí cerca, el globo pálido, el caudado, que tienen que ver con Huntington, todas esas enfermedades. Bien, entonces me va a afectar. Esa parte no se ha escuchado, no, Pues, realmente. pues qué bueno. Entonces, pero sí lo de la arteria cerebral, la meninge media, ¿verdad? No, Lo de la meninge media no, y la Tam- cerebral, Tampoco. y la cerebral anterior. La cerebral anterior, yo sí. Ok, entonces mire, la meninge media, le decía a ustedes que esta patología que afectan aquí son muy características, porque como vimos, me va a afectar las extremidades superiores y la cara. La extremidad superior y la cara contralateral. Si una gente no puede mover un brazo, motor, ¿verdad? O si una gente no puede sentir, o también la gente habla de que siente la percepción alterada y refiere numbness, es una expresión que es adormecimiento, que la van a utilizar mucho. Numbness, para describirle eso, adormecimiento, es un hallazgo. También el otro es como sensación de hormigueo. Ellos lo pueden describir a sí mismos como que sienten como que hormigas le están caminando. Bien, entonces eso también es un déficit neurológico porque una alteración de la percepción. Entonces eso también ustedes lo toman como referencia al momento del paciente describir los síntomas o el escenario clínico. En la cara y la extremidad del lado contralateral. Bien, si una gente tiene el brazo izquierdo, ¿dónde fue? En el derecho, en el hemisferio derecho. ¿Dónde? Bueno, hay que ver si es motor o sensitivo, porque si es sensitivo, ¿qué coño yo hago buscando en el frontal para allá adelante? Eso es motor para allá, ¿verdad? Lo sensitivo está para acá atrás, después de la circunvolución ahí, ¿usted me entiende? O está cerca por ahí, pero no tengo que buscarlo tan para allá. Pero el punto es ese, que aparte de eso, vamos a tener síndromes que son muy característicos, como este del Lemmy-Neglect, que la gente dice que tiene la percepción alterada. O sea, ya sabemos que es la parte que tiene que ver con lo sensitivo. Sabemos que eso está para allá, para el parietal. Bien, del lado no dominante. Entonces, usted no va a ver ninguna otra patología donde la gente nada más vea la mitad de las cosas. Bien, una cosa es que su cerebro la esté ignorando, bien, porque en esa misma vía, en ese mismo trayecto, por la parte o en ese mismo lóbulo, pasan proyecciones del nervio óptico, que se llaman las radiaciones ópticas. Y por eso también este tipo de pacientes se puede presentar, aparte de eso, de esa sintomatología antes descrita, con defectos visuales que se llaman cuadrantanopsia, que es cuando uno tiene un defecto visual en solamente un cuarto del campo visual. Cuando estamos viendo la parte de oftalmología vamos a ver eso. Pero esa es la razón, ¿verdad? Porque pasan esas estructuras por ahí, como se afectó vascularmente, bueno, pues me va a afectar todo eso que está por ahí. Claro, va a depender exactamente. Es muy raro que tú tengas que el área de Broca aquí, que está aquí adelante, aquí abajo, casi llegando al temporal, y que también va a tener una cuadra, tú sabes. Pero si ya tú tienes cualquiera de eso, te ubicas y dices, bueno, ya yo sé para dónde tengo que mirar y ya sé cuál arteria es. Bien. La lentícula estriada, entonces, son de la circulación profunda. Estas son ramas de la arteria cerebral media, básicamente, por llamarle así. Pero son ramas que penetran y irrigan todas esas estructuras profundas. Yo le dije la cápsula interna y las estructuras cercanas, ya, ¿verdad? Todos esos núcleos, globo pálido, ustedes saben que está el globo o el núcleo lenticular que tiene el globo pálido y el putamen, que están abajo de la cápsula interna. Si lo vemos un corte coronal, ¿verdad? Cápsula interna le pasa por el medio y arriba tiene el caudado que tiene que ver con Huntington, entonces que también eso me puede afectar esas estructuras. Bien, y son un tipo de ACV común, principalmente los pacientes con hipertensión, principalmente hipertensión a niveles de urgencia y de emergencia. Bien, en cuanto a los valores que ya vimos en la clase de cardio, esas cosas. Igual aquí, parálisis contralateral. Recuerden que esta gente aquí
esos núcleos, lo que regulan la mayoría son los movimientos. Bien, entonces vamos a tener esos déficits neurológicos relacionados con esos movimientos. Entonces, como le decía aquí, solamente motor puro, porque nosotros vimos que esas estructuras lo que tienen que ver con motor y hablamos de la cápsula interna, ¿verdad? Como veamos esa cosa. Dependiendo del tamaño, ¿verdad? Porque si es pequeño puede ser el hemicuerpo entero, como le dije. Pero si es el hemicuerpo entero, es definitivamente la cápsula interna. Pero puede ser un hemicuerpo nada más, o sea, puede ser una extremidad nada más y ser la cápsula interna. Ahora el déficit neurológico va a ser diferente. No va a ser un déficit neurológico necesariamente de paresia, de parestesia o de algo motor, sino en la regulación de los movimientos, no en los movimientos como tal. Bien, es un déficit neurológico. Una gente puede mover el brazo, pero si no lo mueve de manera fisiológica, con movimientos coordinados, entonces hay un déficit neurológico. ¿Entiendes? Para que identifiquen atendiendo cómo está la extremidad del paciente. ¿Se mueve? ¿Sí o no? Ok. Entonces, si se mueve, no es motor, porque se está moviendo. ¿Siente? Sí. Ah, pues no es sensitivo. Pero déjame mover el brazo. No, pero eso de muévelo, intenta hacer este movimiento. Intenta agarrar, por ejemplo, utilizar un tenedor, una cuchara o algo. Intenta, no puede. Pues mira, en esas estructuras. Y tiene sentido porque nosotros vamos a ver que la patología que afecta a esas estructuras, la característica del paciente, un déficit neurológico desde el punto de vista de los movimientos finos, bien, de los movimientos coordinados, para iniciar y para detener los movimientos. Una vez que nosotros razonamos toda esa vaina, vemos al paciente, que nos va a ser fácil ver el déficit neurológico y decir, a él fue en tal lugar y fue tal arteria. Listo. Bien. Entonces, como le dije a ustedes, es más común en esto, en la arteriosclerosis y hialina. Bien, nosotros vamos a ver ese tipo de, o creo que lo vimos en cardio, que tiene que ver con una alteración que ocurre a nivel microvascular de la capa muscular de las arteriolas, que por el aumento tan grande de presión, bueno, si usted va al gimnasio mucho, usted va a echar músculo. Esos músculos hacen una hiperplasia básicamente. Y aparte que, ¿verdad? Pueden manejar mejor esa presión, pero sacrifican la luz del vaso sanguíneo por tanto tejido. Y pasa que cuando lo tiñen se ve así como medio hialino, como medio rosadito. Entonces, por eso esa patología, la hipertensión, no manejada, pero una hipertensión de 150, más una hipertensión a niveles de urgencia y a niveles de emergencia, claro, sobre todo. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene que ver con la visión. Tú es un lóbulo entero para la visión, normalito. Problema de visión, se llama contralateral hemianopsia. Vamos a ver eso más adelante, pero es básicamente que pierde la mitad de un campo visual, ¿verdad? Del lado contrario de la lesión. Este tipo de lesión aquí, se van a dar cuenta que el lóbulo occipital es la cerebral posterior. Y es lógico, porque ustedes van a ver que tenemos, el cerebro se divide también como en 3 escalones. La fosa anterior, ahí que es donde está el lóbulo frontal, que está arriba de la ceja, la fosa media y la fosa posterior. Y cada una de esas arterias, básicamente, la cerebral media, la cerebral anterior, la cerebral posterior, básicamente son esas fosas. Pero sepan que aunque esto forma parte del polígono de Willy, ¿verdad? Y circulación anterior, no, la arteria cerebral anterior es una, vamos a llamarle la conexión entre las dos circulaciones, porque si ustedes se fijan, cuando vemos el muñequito este del polígono de Willy, tenemos que de la circulación posterior viene la basilar, aunque da par de su ramita la basilar, ¿verdad? Pero al final son esta circulación de aquí y esta circulación de aquí, pero van a ser ramas de la basilar, bien, que de la circulación posterior, aunque uno la forma en el polígono de Willy, pero son ramas de la basilar, su circulación posterior. Entonces lo que le decía como de los 3, aquí hay como una imagen que, no, la imagen esa no está aquí, lo pone así, pero ustedes ven que la cabeza va como descendiendo, el cráneo. Bien, entonces,
Esa semianopsia no va a incluir la mácula. Más adelante, cuando estemos viendo oftalmología, vamos a ver la parte ahí. Porque la mácula trae otras ramas que viene de otro lado. Bien. Son ramas de otra arteria que no tiene que ver con esa. Básicamente son de la arteria oftálmica, ¿verdad? Sí. Pero el nervio óptico no. El nervio óptico allá en el occipital, en todo su trayecto, allá que se integre esa información que viene de esos otros lugares. Pero más adelante vamos a ver eso. Problema para ver el occipital, alteración visual. Más adelante vamos a aprender a identificar el tipo de alteración visual que el paciente tenga, si el problema está en el ojo, si el problema está en el nervio, si está en el quiasma óptico, si está en las radiaciones ópticas, si está en la cintilla óptica o si está en el lóbulo occipital. Eso lo vamos a dejar por talmo. Pero si una gente le da un ACV y tiene problemas visuales, bien, que no ve, piensen el lóbulo occipital y un chin, en los lóbulos temporales y parietales. Pero primero, en el occipital. Bien. Claro, la historia le va a decir a ustedes, una gente que le dé un batazo en la cabeza por ahí atrás, bueno, le va a afectar el occipital. El problema con el lóbulo occipital, que adivinen, watershed areas. El occipital está en la punta ya final de la circulación, de la parte posterior. Entonces, un watershed area también. En eventos así isquémicos, el occipital sufre también. Y también que tiene una demanda metabólica muy grande. La visión, del punto de vista fisiológico, es el proceso fisiológico que consume más energía. Entonces, y tiene todo un lóbulo cerebral solamente para procesar esa información. Entonces, por eso se ve afectado por su metabolismo y también por la disposición y también, cónchole, ahí mismo, ahí atrás. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos con las arterias de la circulación posterior. Dijimos esta, ahora vamos con la arteria basilar. La arteria basilar, ustedes vieron que vino bajando o subiendo, ¿verdad? Porque una arteria subiendo. Esta que está aquí. Y ya nosotros vimos qué área irriga, ¿verdad? Esto que está aquí. La basilar, la forma de las vertebrales, eso que está ahí. Pero si ustedes se fijan y traspolamos eso a este dibujito que está aquí, nosotros vemos que esa arteria me va a irrigar toda esa área que está ahí. Es el puente, la protuberancia. Bien. Entonces, si relacionamos esto entonces con los nervios craneales y su origen aparente y todas esas cosas que vimos anteriormente, nosotros podemos saber los déficits neurológicos que va a tener la persona ahí. Bien. Entonces, puente médula y mid-lower brain. Todo el tallo encefálico, normal. Solamente todo el tallo encefálico. ¿Qué tracto va a afectar ahí? El córtico espinal, nosotros sabemos que eso de abajo para arriba. ¿Y esto qué es? Córtico vulvar, todo eso de abajo para arriba. Eso quiere decir que eso es motor, ¿verdad? En eso quedamos, que si va de abajo para arriba es motor y si de arriba para abajo, no era así. Córtico de abajo para arriba. Motor, no. ¿Será de arriba para abajo? Ve que entonces entiendes. Entonces, córtico, estamos la corteza y la espina, ¿dónde está? Abajo. Abajo, exacto. Sí, de abajo para arriba, motor. ¿Verdad que no? De arriba para abajo, motor. No, de abajo para arriba es sensitivo. No, ya. Es sensitivo. De arriba para abajo. Es motor. Ya voy a dejar de joder. Entonces, con entender eso, ya yo sé qué problema va a tener el paciente. Motor. Exacto. Pero va a tener una cuadraplegia. Si el paciente le da un ACV y queda cuadraplégico, le dio ahí, fue uno de circulación posterior. ¿Entendieron? Sí, entendido. Entonces, ¿y por qué el paciente va a poder parpadear? ¿Y por qué el paciente va a poder mover la boca y la lengua? Porque son los pares craneales que dan eso. Ajá, ¿y por qué esos pares craneales no se afectan? Porque ellos no están irrigados por esas arterias. Coño, veo un razonamiento muy bueno, es así. Entonces, ¿cuál es el nervio que tiene que ver con parpadear? Nada más es un solo. El 3. No.
no. El 3 ya, el 3, ese ya. Pero, Bien. El elevador del párpado, está ahí. Bien. ¿Y la lengua con cuál es que se mueve? Bueno, ahí está el No, no hay una hay una, rama como del sí, trigémino, ¿no es? no, para mover la lengua no. La hipogloso. rama, el hipogloso. La rama del trigémino es para 6. el sentido de tacto Los dos en terceros. los dos tercios anteriores. Y el facial, el gusto. Ahora, Sí. el gusto y el tacto del tercio posterior, la lengua que no nos vemos, la lengua que está para allá atrás, esa es el 9 y el 10. Y el movimiento de la lengua entera, el 12. Entonces, por eso. Bien. Y entonces, ¿y por qué esa gente puede mover los ojos horizontales y no verticales? Porque se encarga otro nervio de eso. Exacto. Los movimientos horizontales del ojo. ¿Quién es que lo hace? Creo que el, ter- ¿El cual? creo que el tercero, creo. El tercero lo hace hacia adentro y el sexto lo hace hacia afuera. Si tú tienes dañado el sexto, recuerden que el sexto está en en la protuberancia, que es el lugar más afectado. Bien. Pero puedes mover de arriba para abajo porque el tercero está bueno, porque el tercero va arriba. Claro, dice lower midbrain. Usted entiende, no necesariamente va a afectar todo el midbrain, que el midbrain es que está el primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces esa es la razón. ¿Está bien? A ese síndrome donde la gente se queda parapléjico, no cuadrapléjico en este caso, disculpen, y solamente pongo de los ojos, se llama locking syndrome. Ustedes han visto pila de gente famosa que nada más puede parpadear, que nada más puede hacer cosas así. Bien, eso pasa. Hay infarto de la circulación posterior, le jode la basilar y quedan cuadraplégicos. Daril, pero yo conozco gente cuadraplégica que puede mover, sí, ese otro tipo de, bien, ese fue una sección medular, quizá a nivel de superior, cervical, y sí puede mover los ojos, puede hablar y esa cosa. Es otro tipo, la vamos a ver más adelante. Pero para que sepan que cuando es de la circulación posterior de la arteria basilar, se llama locking syndrome. ¿Está bien? Cuando solamente puede mover los ojos. Bien. Entendido. Y bueno, que sepan que hay otra cuadraplegia que no son ni más esta. La vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las lesiones periféricas. Bueno, eso no necesariamente periférico, es una lesión central, porque es de la médula. Entonces, aquí vamos con las ramitas de esa, vamos a llamarle de esa misma circulación posterior, la arteria basilar. Esta es una irrigación que normalmente cuando nosotros estamos dando neuro nos hablan del polígono Willy, ya va y gracias. No se habla más y no se da circulación posterior. Es la verdad, por lo menos esa es mi experiencia y creo que de la mayoría de la gente. Esta ramita, hablamos que el cerebelo, que había una ramita que le daba por arriba y habían dos ramitas que le daban por abajo, una que estaba adelante y una que estaba atrás, y que así mismo se llama. Y que hay estas dos arteritas aquí que se forman y forman la arteria espinal anterior, que la vamos a ver ahorita con las lesiones medulares anteriores. ¿Cuáles son los tractos que dan por la parte anterior de la médula? Nada más no aprendimos tres, de esos tres son dos y son los que tienen los nombres que te dicen dónde están y que van de un lugar para otro. Mire, lo pasamos ahí. Pórtico espinal, Y espinotalámico. Porque la columna dorsal está atrás. Diablo, qué fácil. Bien. A esta muchas veces ustedes van a ver que le llaman AICA. La escriben así. AICA. Es anterior inferior cerebral. Es la que está anterior y abajo. Hay dos abajo, una adelante y una atrás. Bien. Ya no sabemos el nombre. Núcleo facial. Núcleo vestibular. Fibras simpatéticas. Las alteraciones aquí se le llaman, si afecta solamente la parte lateral, y es lateral porque esas arterias salen para los lados, ¿verdad? Porque recuerden que el cerebelo es más grande que el tallo encefálico y las arterias tienen que salir para el lado y luego rodearlo y se como para abajo, si es la inferior, ¿verdad? Se llaman síndrome pontino lateral y el déficit neurológico van a ser los pares craneales que no son múltiplos de 12 que se encuentran ahí, que sería el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces voy a tener problemas del facial, voy a tener problemas del vestíbulo coclear. Bien. Entonces,
¿qué vamos a tener? Parálisis de la cara, el facial. Aquí vamos a diferenciar, ¿verdad? Porque esto es importante. Porque una gente puede tener parálisis de la cara por dos razones. Porque se le dañe el área que tiene que ver con la integración de esa cara allá en el cerebro, ¿verdad? O se le dañe con el nervio periférico o el núcleo de ese nervio periférico. Vamos a aprender ahorita cómo diferenciarlo. Pero sepan que si una gente tiene parálisis de la mitad de la cara, usted dice, bueno, en uno de los dos lugares. Y viendo si el paciente puede hacer algo tan simple como fruncir el ceño o no, usted sabe dónde es. Lo vamos a ver ahorita con una imagen para que integren más bacano. A eso es lo que se refiere con Lower Motor Neuron Syndrome o Upper Motor Neuron. La neurona motora superior está superior arriba en el tallo, no, en el encéfalo. Y la Lower Motor en lo periférico. Eso es así. Entonces, el facial y el vestíbulo coclear, pero principalmente el facial. El facial es el nervio craneal que tiene más función en cuanto a los sentidos. Bien, porque el facial tiene que ver con el tacto, ¿verdad? Porque es un nervio mixto. Tiene que ver con lo motor, la boca, cierra el párpado, el elevador del párpado lo eleva, el nombre lo dice, ¿verdad? Y el orbicular lo cierra, la boca, pero también tiene que ver con la masticación, ¿verdad? No del punto de vista necesariamente aquí con que me va a ayudar con la masticación, sino que hay músculos de la masticación, por ejemplo, que llevan irrigación del facial, por ejemplo, los músculos temporales. Bien, pero no solamente eso, también tiene que ver con los sentidos especiales. ¿Cuáles son los sentidos especiales? La audición y el gusto. Bien, hace toda esa cosa. Entonces, el déficit neurológico de un paciente con una alteración vascular en esta arteria, que es la anterior inferior del cerebelo, de la circulación posterior, va a ser un poquito más florido, puede tener muchas cosas. Bien, entonces, puede tener parálisis de la cara, puede tener disminución de la producción de lágrimas, el paciente se va a presentar con ojos rojos que le molesta, que siente que le pica. Problema con la salivación. El paciente no le va a decir que no está salivando. El paciente le va a decir que no puede comer galleta porque no se la puede tragar. Para comer galleta hay que salivar. Bien, esto es una queja de paciente, una vieja, por ejemplo, un escenario característico de Estados Unidos, una señora que vive sola con 70 años y que se alimenta mal, porque una vieja que tiene demencia no se acuerda si comió o no y se pasa el día entero comiendo galletas. La vieja come galletas para los estés bien. Entonces la vieja va a ir diciéndole que no puede comer galletas. Eso usted debe pensar de una vez que no está salivando, porque bueno, esta es una de las razones. Otras pueden ser patologías de las glándulas exócrinas. Vamos a ver un Sjögren, por ejemplo, ahí que de las glándulas exócrinas que incluye modificación de la salivación, la lágrima. Y recuerden que esa secreción de lágrimas, saliva, todo eso tiene que ver con la parte parasimpática, que la parte parasimpática lo que hace es estimular las secreciones de las glándulas. Bien, en este contexto, claro. A nivel cardiovascular deprime y va a depender del sistema. Recuerden que aquí tenemos no el tacto, sino el gusto. Bien. Y como tiene que ver con la audición y como tiene que ver también con el vestíbulo coclear, vómito, vértigo, nistagmos, propiocepción, percepción de disminuida del dolor y de la temperatura, todo esto contralateral, pero del cuerpo, pero isilateral de la cara. Bien. Aquí vamos a ver entonces patologías comunes que afectan el nervio, no necesariamente desde el punto de vista vascular, sino desde el punto de vista neurológico, porque es un trayecto grande donde pasa por espacios pequeños, donde se comunica con otras estructuras y si alguna de esas estructuras crece y lo comprime, o si el mismo nervio se inflama y por estar cerca de otras estructuras rosa, todo eso va a causar sintomatología o déficit neurológico que tenga que ver con el nervio facial o con el vestíbulo coclear y sus funciones. Bien, movimiento de la cara, salivación, audición. Aquí vamos a ver entonces uno de los más comunes de alteraciones neurológicas, eso es el síndrome de Horner. Vamos a ver eso. El síndrome de Horner básicamente es una alteración de esas vías. También podemos tener ataxia, pero por el problema de la percepción errónea por los
conductos semicirculares que tienen que ver con el equilibrio y dismetría. O sea, no va a poder medir la persona, porque para tú medir tú tienes que estar ubicado en un plano, para tú saber que una cosa es más grande que otra, tú tienes que tomar un eje para poder compararlas. Bien, pero si tú no estás orientado tú mismo, no vas a poder hacerlo. Sordera neurosensorial ipsilateral, vamos a ver más adelante cómo estamos viendo oído que eso, pero es básicamente cuando el problema no está en la vía de transmisión, cuando el problema uno podemos identificar de manera clínica, si la gente no está oyendo porque tiene un problema en el oído, en los huesos, en el tímpano, en el pabellón auricular, o si el problema es allá adentro, neurológico. Eso con la prueba del diapasón lo podemos hacer. Vamos adelante, vamos a ver cómo se registra, cómo se reporta eso, porque ustedes saben cuando ellos se lo pongan, decir así, mira, el problema es allá adentro. No es que tiene una infección en el oído o que tiene algo en el tímpano. Bien, entonces ahora vamos con la posterior inferior. Aquella era la de adelante, esta es la de atrás. Estos son los síndromes laterales medulares, porque el otro era los pontinos. ¿Y cuáles son las laterales de la médula? Todo lo que no son múltiplos de 12. El 9, el 10 y el 11. Bien. A esta también le llaman posterior inferior cerebral artery, también le llaman pica. Ellos ponen esta cosa así, que está chula, le puede funcionar esto, pero si ustedes saben cuál es la función del glosofaringe, del vago y del espinal accesorio, el espinal accesorio mueve el cuello, ya ustedes saben. Pero estos dos tienen que ver con tragar, tienen que ver con hablar, tienen que ver con todas esas cosas. Bien. Entonces, si tiene ese déficit neurológico, bien. Esto también va a ser afectado por el síndrome de Horner. Cuando estamos viendo síndrome de Horner, vemos eso. Ataxia, dismetría, igual. Daril, pero ¿y por qué tiene esas cosas? O sea, ¿por qué el paciente también tiene esa parte? ¿Alguien tiene una idea? Perdón, repite la pregunta. O sea, ¿por qué tiene dismetría o ataxia el paciente también si tiene esas cosas? Porque aunque afecte esas áreas, también afecta a estos tractos que son sensitivos. Espinotalámico, de abajo para arriba. Bien. Y causa todas estas cosas. Pero fíjense que eso no es diferente a lo que causa el otro. O sea, no utilicen eso para diferenciarlo del otro. Utilicen que no puede tragar, que no tiene ese reflejo. ¿Recuerdan cuál era el reflejo de toser y el reflejo de náusea? Era el 9 y el 10, lo vi, ¿verdad? Entonces, si el paciente no puede hablar, si está ronco, si tiene problemas que tengan que ver con la boca, con hablar, con esas cosas, piensen en eso. En la pica, en la posterior inferior cerebral artery. Y se llaman los síndromes medulares laterales o de Wallenberg. So, con el nombre le dice eso. Le está diciendo que está en la médula y que es lateral. Si ustedes saben, si recuerdan la regla de 12 de la médula, que saben que los que no son múltiplos de 12, o sea, 9, múltiplo es que no se puede dividir en 12 quedando un número entero. A eso es lo que se refiere. Bien, 9, 10 y 11. La función del 11 no le importa, lo que no le importa. ¿Soy yo o dejó de escucharse de nuevo? Así es.
Se salió Darín. Sé que está teniendo problemas, vamos a esperar a ver. Él dijo como que lo iban a dejar hasta ahí. O sea, él dijo eso porque él estaba hablando, era de los nervios. Pero en el grupo de WhatsApp él dijo lo vamos a dejar hasta ahí. Ok, ok. Él lo escribió por el grupo, lo vi ahora, que le pasó algo allá.